Buenos días, mi nombre es Diego Rodrigo Cornejo Luque. Buenos días, mi nombre es Luz Alexandra Díaz Pareja. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Rodríguez Pilco. Buen día, mi nombre es Aidisa Coldeslema. Muy buenos días, mi nombre es Olarte Chuquehuanca Rojaya Michael. Nosotros somos alumnos del quinto año de la Escuela Profesional de Física y el día de hoy vamos a presentar nuestra monografía titulada Celdas solares y sistemas fotovoltaicos. Vamos a empezar primero con el estado del arte. Los diversos tipos de materiales aplicados para las celdas solares fotovoltaicas incluyen principalmente en forma de silicio, monocristalino, policristalino, silicio amorfo, teluro de cadmio, cobre indio, selenio de galio y sulfuro de cobre indio o galio. Sobre las bases de estos materiales, las celdas solares fotovoltaicas se clasifican en varias clases, de forma más específica en generaciones. Siguiente, por favor. Las celdas solares de primera generación. Las celdas solares de silicio monocristalino, y respecto a todo el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, se remonta a 1939, con el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y fotovoltaico en 1939 por el científico Edmond Becquerel, quien observó que dos placas de latón diferentes sumergidas en un líquido producían corriente continua al ser iluminadas por la luz solar. 75 años después, junto con el descubrimiento de la mecánica cuántica, se comenzó a tomar mayor importancia a los semiconductores monocristalinos, explicándose las uniones p-n y su comportamiento. En 1941 fue reportada la primera celda de silicio por Hall, la cual contó con una p-n fundida y una conversión de energía de al menos del 1%. En años siguientes, hasta finales de 1950, los investigadores logran aumentar la eficiencia de estas hasta lograr eficiencias superiores al 14%. De hecho, este resultado fue afortunado para la carrera espacial, lo cual fue de interés nacional tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética durante la Guerra Fría. En el desarrollo del emisor pasivado y de la célula posterior, la Universidad de Nueva Gales del Sur ingresó al campo luego del trabajo para desarrollar las células solares de metal aislante semiconductor por parte de Green y Godfrey en 1976. Blakers y Green informaron un voltaje de circuito abierto de 678 milivolts. Y más adelante, en 1984, Blakers y colaboradores informaron de una celda con una eficiencia del 18%, conteniendo las siguientes características. Sustrato de zona flotante tipo P de 0.1 hasta 0.2 ohmios por centímetro. En 1984, Blakers y colaboradores informaron de una celda con una eficiencia de 18%. Dentro de las características se tiene sustrato de zona flotante de tipo P de 0.1 a 0.2 ohmios por centímetro. Difusión de fósforo ligero mayor a los 100 ohmios por cuadrado. Pasivación de la superficie superior de la celda con óxido térmico. Reducción de las pérdidas por reflexión ópticas, en este caso, mediante el uso de un recubrimiento antirreflectante de doble capa. Y la galvanoplastia de plata para reducir las pérdidas resistivas en la celda. Una superficie frontal pulida, y también se hizo uso del diseño MINP y poseía un área de contacto moderada del 4.6%. Siguiente. Poco después, Green y sus colaboradores informaron de una mejora al 19% de eficiencia. Prescindieron del contacto MIS porque la capa de óxido aumentaba la complejidad del proceso, más no la eficiencia. Se introdujo el acrónimo PSCC, PESC, celda solar de emisor pasivado, y la fracción del contacto con el metal superior fue alrededor del 1%, fue menor que en la celda del MINP, al 18%. También se consideró un voltaje de circuito abierto un poco mayor, en este caso hasta 656 milivoltios. En la figura se puede observar la sección transversal de la primera celda solar reportada con un 20% de eficiencia, en este caso reportado por Green. En 1986, Blakers y Green dieron un informe de una celda con un 20% de eficiencia, ello mediante la adición de microranuras definidas fotilográficamente para reducir la reflexión de la superficie frontal e introducir atrapamiento de la luz. La UNSW se encaminó en el desarrollo de celdas de alta eficiencia a partir de la filosofía de primero mejorar el voltaje de circuito abierto y luego el factor de corriente y de llenado. Se encontró que la pasivación de la superficie frontal suprimió la recombinación y permitió que aumentaran los voltajes, minimización del área de contacto.
Se demuestra que la pasivación de la superficie frontal era efectiva al superarse los 650 milivoltios en el voltaje de circuito abierto. Así, la atención se centró luego en minimizar la recombinación en la superficie posterior. Estas primeras celdas contaban con una superficie trasera compuesta de aluminio aleado, el llamado campo de superficie trasera. Reducir también el área de contacto del metal silicio en la parte trasera reduciría la recombinación de la superficie trasera. Una posibilidad era un diseño bifacial en el cual el metal trasero estaba restringido al 5 hasta el 10% de la superficie, con un dieléctrico de pasivación que cubriría el resto de la superficie trasera. Otra de ellas era extender el metal trasero por toda la superficie trasera para crear un espejo efectivo. Siguiente. En 1988 se desarrollaron celdas prometedoras con la estructura PERC y Blakers y sus colaboradores informaron eficiencias celulares o de celdas de este tipo de tecnología del 22 al 23% en 1989. El acrónimo PERC se introdujo como una extensión del acrónimo anterior PESC, y la característica distintiva de los PERC es la superficie posterior, donde las pérdidas ópticas y de recombinación se redujeron considerablemente en comparación con las celdas BSF, mediante el uso de un recolector de aluminio con un dieléctrico de pasivación posterior. En la figura podemos ver la celda PERC publicado y también trabajado por Blakers en 2019. Además, la difusión de boro en la superficie posterior implicaría una mejora en el rendimiento de la celda, ello a pesar de una mayor complejidad. Estas difusiones de boro que cubrían un pequeño porcentaje, emisor pasivado o difusión local posterior, en el caso de los PERL, o toda la superficie posterior de emisor pasivado y difusión total posterior, en caso de las PERL, fueron explorados durante 1988. Este hecho se viene respaldado según investigaciones recientes de los factores que limitan la eficiencia de la celda, donde se ha encontrado que la dopación de silicio de boro induce un defecto que conduce a una degradación inducida por la luz del tiempo de vida del portador minoritario en el silicio de tipo P, y por lo tanto a una caída en la eficiencia de las celdas de alto rendimiento por aproximadamente 1 hasta el 2%. Una forma de evitar este problema es usar galio en lugar del boro. Asimismo, se fabricaron algunas celdas con sustratos de tipo N con un contacto MIS en la parte trasera con resultados indiferentes. Por esa razón, el enfoque se mantuvo en los sustratos de tipo P, que la industria de fabricación fotovoltaica ha favorecido a lo largo de su historia. Durante la década de los 90 realizaron mejoras adicionales a las celdas anteriormente mencionadas, las PERL y las PERT, de parte del laboratorio de la UNSW, llegando así a rangos de eficiencias del 24 hasta el 25%. Estas celdas presentaban un excelente control de la reflexión y el atrapamiento de la luz, un diseño de rejilla optimizado para maximizar el factor de llenado, una excelente pasivación de la superficie y alta vida útil con los portadores minoritarios. Ahora, sobre el contacto trasero interdigitado y las celdas solares bifaciales, un diseño ligeramente modificado de las celdas anteriormente mencionadas, PERC y la celda PERF, que por sus siglas significa la unión flotante trasera de emisión pasivado. Esto se usa comúnmente para aplicaciones espaciales. El trabajo realizado por la Universidad UNSW fue paralelo al trabajo de los diferentes lugares que cubrieron la pasivación superficial mejorada, el diseño de celdas, entre otras características. Así, el trabajo se vio beneficiado sustancialmente del trabajo simultáneo en el desarrollo de celdas bifaciales e interdigitadas de contacto posterior, o también conocidas IBC. En las imágenes podemos ver la representación esquemática de la celda solar de silicio PERF y en la imagen inferior la representación esquemática de las celdas bifaciales. Una innovación reportada en 1977 concluyeron que el dispositivo en el que la rejilla metálica trasera hacia el contacto con el sustrato, mientras que el resto de la superficie trasera estaba pasivada y no metalizada, fue tomado en cuenta para la construcción de este tipo de celdas. La Universidad de Madrid, el Instituto Fraunhofer y los sistemas de energía solar COMSAT, Solarex y AEG, Telefunken, realizaron importantes contribuciones a las celdas bifaciales, como las difusiones en la superficie posterior y la mejora de la eficiencia de las propias celdas. En 1988, Konoblok y colaboradores informaron celdas bifaciales con una rejilla de superficie trasera muy espaciada, que incluía un BSF local debajo de la rejilla con pasivación superficial en otros lugares.
Hessel y Jäger investigaron sobre nuevas estructuras MIS y el uso de dieléctricos cargados para la pasivación de superficies a baja temperatura. Así, estas películas fueron aplicadas a celdas PERC y otras en el Instituto de Investigación de Energía Solar con buenos resultados. Durante la década de los 80, los grupos de investigación de diversas universidades, en particular los de la Universidad de Stanford y Lovaina, desarrollaron excelentes celdas solares de silicio IBC o bifaciales. En 1986 se informaron eficiencias celulares del 22% con voltajes de circuito abierto de 681 milielectronvolts bajo la iluminación del sol y también del 27.5 bajo la concentración de portadores. En 1989, el CER informó una eficiencia de un sol, del funcionamiento de la celda fotovoltaica bajo el sol del 22.3% y un voltaje de circuito abierto de 703 milivoltios para una celda bifacial, siendo su proceso de fabricación bastante complicado. Subsiguientemente, la empresa SunPower desarrolló y comercializó una versión más simple para aplicaciones sin concentrador. El grupo de la Universidad de Stanford logró adaptar las celdas bifaciales para tener contactos metálicos en ambas superficies, como se puede ver en la figura. Ello gracias a la caracterización detallada en 1990, de acuerdo a esta aplicación realizada por la universidad. Después se reportaron celdas en contacto bifacial con una eficiencia del 22% y un voltaje de circuito abierto de 700 milivoltios bajo iluminación de un sol y 26% bajo la concentración. En la imagen podemos ver la adaptación de las celdas bifaciales al contacto bifacial con los metales considerados anteriormente. Muchos de los laboratorios consideraron nuevas arquitecturas y también nuevos procesos de elaboración para mejorar tanto las eficiencias como los voltajes de circuito abierto, tal como fue mencionado anteriormente. Emisor pasivado comercial y celdas traseras. La mayoría de materiales y procesos utilizados en el desarrollo de los PERC en laboratorio no resultaban compatibles para la producción comercial, así que tuvieron que transcurrir 25 años desde que se desarrollaron las primeras celdas en los laboratorios hasta la primera producción sustancial de ellas. De esta forma, luego de entrar al mundo comercial, se tiene que los dispositivos y módulos de silicio cristalino han denominado o simplemente han acaparado la producción y ventas desde 1954 hasta los años 2000. En 2001, Cetroderm anunció su Certaurus PERC con un contacto posterior local y deposición de una capa de pasivación en la superficie posterior, patrón láser y eficiencias superiores al 19%. Dentro de los hechos claves relacionados con el desarrollo de los PERC, se tiene la revisión realizada por Dulver y Smith, y en este caso su investigación se centró acerca del desarrollo de los PERC comerciales. Por otra parte, Louis y sus colaboradores han revisado recientemente diseños de celdas de alta eficiencia, y Smith y colaboradores realizaron una revisión de desarrollo y evolución en la pasivación de superficies. La pasivación de la superficie posterior y reflectividad óptica mejorada proporcionadas por el diseño PERC ahora marcan una diferencia significativa de alrededor del 1.5% absoluto en el rendimiento de la celda en comparación con diseños anteriores. Las primeras celdas del laboratorio PERC exploraron ampliamente varios métodos para hacer contacto eléctrico entre el aluminio y el silicio en la superficie trasera, incluyendo técnicas tales como el contacto directo a baja temperatura, en este caso sin dopar, sintetizado a 300 o 400 grados centígrados, la aleación del aluminio, en este caso a 600 a 800 grados centígrados, y difusiones de borio, ya sean en los puntos de contacto PERC o en toda la superficie posterior para el caso de las PERT. De estos, la aleación de aluminio resultó ser la más efectiva comercialmente. Por otra parte, el diseño PERC presenta una capa de aluminio serigrafiada que hace un contacto periódico de alineación con la superficie de silicio. Entre estas regiones existe una capa dieléctrica, usualmente de óxido de aluminio y nitruro de silicio, que pasiva la mayor parte de la superficie posterior, así como evita que el aluminio haga contacto con el silicio, excepto en las regiones de contacto que puedan ser observadas en la figura. El diseño PERC original poseía una pasivación dieléctrica de óxido de silicio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y esta pasivación se encontraba en la superficie trasera, lo cual resulta problemático al momento de la producción comercial debido a diversas razones. Las cargas positivas que pueden encontrarse por lo general en el óxido de silicio provocan que aparezca una región de agotamiento o una capa de inversión de tipo N en la superficie posterior,
lo que aumenta la recombinación en la superficie posterior. También el óxido, por su mismo comportamiento, no puede resistir fácilmente el paso de cocción de la pasta de aluminio serigrafiada que se encuentra encima, y la oxidación térmica a alta temperatura puede provocar la degradación en algunos sustratos. Se ha desarrollado también métodos para superar los problemas anteriormente mencionados utilizando óxido de aluminio. En este caso, debido a que contiene cargas negativas, provocando la acumulación de huecos, ayudando a la pasivación de la superficie trasera. Y también nitruro de silicio, que se comporta como un dieléctrico resistente que puede soportar el paso de la cocción de la pasta de aluminio serigrafiada. Se realizó también un trabajo sustancial para el desarrollo de herramientas y procesos adecuados de alta velocidad. En vez de litografía, el cual es un proceso costoso, se recurrió al desarrollo de la aleación con láser de alta velocidad. Solo se llevó a cabo también una aleación de aluminio local, siendo necesaria la exclusión del dopaje con fósforo en la superficie trasera. Además, se desarrollaron procesos en los cuales se lograron depositar un dieléctrico protector en la superficie posterior antes de la difusión del fósforo, y también se eliminó selectivamente la capa posterior de fósforo después de la difusión. Se reemplazó el aluminio evaporado del diseño PERC original por aluminio serigrafiado, similar a celdas o a modelos anteriormente presentados, permitiendo continuar el uso de la técnica líder en producción en masa de bajo costo. Y el silicio y el aluminio formaron parte de una aleación eutéctica en las aberturas del contacto durante el paso de cocción, reduciendo la resistencia de contacto y la recombinación en los puntos de contacto. Celdas solares de silicio multicristalino. Desde las primeras celdas fabricadas por OL en 1941, posteriormente estas se basaron de silicio policristalino formado por solidificación direccional. El interés moderno en este enfoque surge de dos artículos presentados secuencialmente en la Conferencia de Especialistas Fotovoltaicos de la IEEE en Orlando en 1976. En la primera, SolarX informó un logro de una eficiencia AM1 del 10% con este enfoque, mientras que AEG Telefunken Walker informó eficiencias de hasta el 12.5% AM0 y el 14.5% AM1. En la siguiente conferencia, SolarX informó una eficiencia AM1 del 16%, confirmado posteriormente en serie, y así la historia desde entonces es aproximadamente paralela al del desarrollo de células cristalinas. Las ventajas de usar el crecimiento multicristalino sobre el método de Shklovsky incluyen menores costos de capital, mayor rendimiento, menor sensibilidad a la calidad de la materia prima de silicio utilizada y mayor densidad de empaquetamiento de las celdas para hacer un módulo debido a la forma cuadrada o rectangular de las celdas. En el caso de los mejores módulos en base de silicio policristalino tienen por lo general eficiencias de 2 a 3% menos que las de silicio cristalino y su coste de producción es el 80% de las celdas de silicio cristalino. La cuota de mercado de este producto, 55%, ha seguido aumentando durante los últimos 5 años y sigue aumentando. Aparte del coste reducido, ha señalado que la eficiencia media de los módulos de silicio policristalino comerciales vendidos, 12.6%, en realidad no es muy diferente a la media de las celdas de silicio cristalino comerciales vendidas, que es de 12.8%. Quizás debido a que los fabricantes no aprovechan al máximo el potencial del silicio cristalino. Celdas solares de segunda generación. La mayoría de las celdas solares de película delgada y silicio amorfo son celdas solares de segunda generación y son más económicas en comparación con las celdas solares dobleadas de silicio de primera generación. Las celdas dobleadas de silicio tienen capas absorbentes de luz de hasta 350 micrómetros de espesor, mientras que las celdas solares de película delgada tienen capas absorbentes de luz muy delgadas, generalmente del orden de 1 micrómetro de espesor. Celda solar de película delgada de silicio amorfo. La película delgada de silicio amorfo se produce mediante la CVD o descomposición química de vapor de gases que contienen silano. El material que se utiliza en las celdas solares es en realidad silicio amorfo hidrogenado. Una aleación de silicio e hidrógeno, aproximadamente 5-20% de peso atómico de hidrógeno, en el que el hidrógeno desempeña la importante función de pasivar los enlaces colgantes que resultan de la disposición aleatoria de los átomos de silicio. Se encuentra que el silicio amorfo hidrogenado tiene una banda prohibida de energía óptica directa de 1.7 electronvoltios y un coeficiente de absorción óptica mayor a 10 a la 5 centímetros sobre menos 1, lo cual significa que solo se necesitan unas pocas micras de material para obtener la mayor parte de la luz incidente, lo que reduce el uso de materiales y por lo tanto el costo. Aunque la eficiencia inicial de las celdas fabricadas en el laboratorio puede ser mayor a 12%, los módulos comerciales cuando se exponen a la luz solar se degradan
debido a la presencia de sol durante un par de meses a una eficiencia de aproximadamente el 4 o 5%. Este fenómeno se conoce como el efecto Staber-Wronski. Sin embargo, es posible absorber el espectro solar de manera más eficiente y mejorar la estabilidad de la celda mediante el uso de múltiples estructuras de pines con diferentes capas de banda prohibida de energía para producir estructuras de unión doble o unión triple. Las vistas esquemáticas se pueden ver en pantalla. La eficiencia estabilizada más alta notificada de una doble unión es ahora mayor a 9.5% y para un modelo de triple unión mayor a 10%. Actualmente, los módulos de silicio amorfo representan menos del 5% del número vendido para el uso en sistemas comerciales. Estos módulos fotovoltaicos constituyen los primeros en ser fabricados de manera industrial. Asimismo, se pueden fabricar a una temperatura de procesamiento baja, lo que permite el uso de varios polímeros de bajo costo y otros sustratos flexibles. La palabra amorfa con respecto a la celda solar significa que el material de silicio que comprende la celda carece de una disposición definida de átomos en la estructura reticular, no cristalina o no altamente estructurada. Estas celdas solares generalmente son de color marrón oscuro en el lado reflectante y plateadas en el lado conductor. Como ya se mencionó, el problema principal de estas celdas es su clara eficiencia pobre y casi inestable. La eficiencia de la celda cae automáticamente al nivel del módulo fotovoltaico. Celda solar de película delgada de telururo de cadmio. En 1956, Lofersky demostró que la banda prohibida de energía óptima para la conversión de energía solar fotovoltaica es de 1.5 electronvoltios, llevando a sugerir el telururo de cadmio, que tiene una banda prohibida de energía directa cercana a este valor. Las primeras celdas que se desarrollaron fueron dispositivos de telururo de cadmio y de CO2 de teluro. Sin embargo, se descubrió que estos dispositivos eran inestables, ello debido al uso de este último. Por ello, se desarrolló una nueva estructura de dispositivos que evitaba su uso, la celda solar de reunión de telururo de cadmio. En 1972, Bonnet demostró el excelente potencial de esta celda al producir dispositivos con eficiencias del 5% al 6%. En la figura se puede ver una vista de la sección transversal esquemática de este tipo de dispositivo. La investigación adicional de Bonnet y colaboradores y el trabajo complementario, principalmente en los Estados Unidos, condujo al desarrollo de dispositivos de telururo de cadmio con eficiencias mayor al 10% y finalmente a que Bonnet estableciera Antec en Alemania para fabricar módulos comerciales. Una posible ventaja de usar estos métodos es que es posible depositar y formar telururo de cadmio a partir de los elementos constituyentes. Esto puede dar como resultado densidades e impurezas residuales más bajas. La celda solar basada en telururo de cadmio de mayor eficiencia producida hasta la fecha es la fabricada por Wu y colaboradores en NREL. Este dispositivo fue producido depositando capas en la secuencia que se puede ver en pantalla y finalmente el contacto posterior se introdujo a la inclusión de una capa eh, y la capa de amortiguamiento de sulfuro de cadmio para mejorar el voltaje de circuito abierto y el factor de forma. Las celdas solares de telururo de cadmio se pueden fabricar sobre sustratos poliméricos y son flexibles. Sin embargo, existen varios problemas ambientales con el componente de cadmio de la celda solar. El cadmio se considera un metal pesado y un potencial agente tóxico que puede acumularse en el cuerpo humano, los animales y las plantas. Celdas solares de cobre, indio, galio y diselenibro, CIGS. Es un semiconductor compuesto cuaternario que consta de 4 elementos, a saber, cobre, indio, galio y selenio. También son semiconductores de tipo banda prohibida directa. En comparación con la celda solar de película delgada de telururo de cadmio, los CIGS tienen una mayor eficiencia, del 10% al 12%. Sus ventajas incluyen su vida prolongada sin una degradación considerable. En 1974, Wagner y colaboradores produjeron una celda solar de sulfuro y cadmio con una eficiencia del 12%, depositando una película delgada de esto en una oblea es, de cobres indio y selenurio monocristalino. El prometedor resultado estimuló la investigación sobre el desarrollo de celdas en las que todas las capas se depositaron utilizando métodos de película delgada. Se ha utilizado una amplia gama de métodos para producir películas delgadas de chalcopirita en general, donde se destacan 3 métodos: coevaporación de elementos, salinización, sulfidización de capas precursoras elementales y procesamiento de capas elementales apiladas o SEL.
El primer método fue utilizado por Michelson y Chen en 1981 para producir la primera celda de película delgada al 10% basada en el uso de cobre indio y selenio. También ha sido utilizada recientemente por NREL para producir los dispositivos CIGS de película delgada de mayor eficiencia producidos hasta la fecha, eficiencias mayores al 19%. También es el método comercializado por Stuttgart y Works Solar en Alemania, que producen módulos con eficiencias de hasta el 13%. El segundo método fue iniciado por Basel y Kapoor en 1989. El tercer método fue desarrollado en Newcastle Polytechnic, ahora Northumbria University, por Knowles y colaboradores. ULA y colaboradores han presentado revisiones actualizadas del desarrollo de dispositivos de película delgada en las conferencias de especialistas fotovoltaicos en la IEEE y en las conferencias europeas de energía solar fotovoltaica. Cabe señalar que la mayoría de dispositivos a base de chalcopirita generalmente se depositan en la configuración del sustrato, es decir, en el orden contacto posterior, capa absorbente, capa amortiguadora, TCO y luego una rejilla de contacto superior. El contacto posterior que suele utilizarse es molibdeno, la capa amortiguadora sulfuro de cadmio y el TCO óxido de zinc, depositado con aluminio. Ha habido mucho interés de investigación reciente en desarrollar una capa de amortiguamiento libre de cadmio para reemplazar la capa de sulfuro de cadmio que se usa actualmente y reemplazar el galio y el indio con elementos que son más abundantes. Luego tenemos las celdas de tercera generación. Las celdas de tercera generación son las nuevas tecnologías prometedoras, pero no se investigan comercialmente a detalle. Primero tenemos las celdas solares basadas en nanocristales. Recientemente se han propuesto varios esquemas de diseño para aumentar la eficiencia de conversión de energía en los dispositivos fotovoltaicos. Considerando los avances recientes en diferentes dispositivos optoelectrónicos, resulta apropiado considerarse un punto cuántico de baja dimensión como la estructura PIN podría proporcionar un nuevo enfoque al problema de las celdas solares de alta eficiencia. La celda solar de pozo cuántico QWPIN fue la primera estructura de baja dimensión propuesta por Barham y Duggan como alternativa para los enfoques en tándem convencionales para una mayor eficiencia de conversión. Posteriormente se propone el concepto de celdas solares punto cuántico QD, también conocidas como celdas solares basadas en nanocristales. Estas celdas están compuestas por un semiconductor, generalmente a partir de grupos de metales de transición que tienen un tamaño de rango de nanocristales hechos de materiales semiconductores. Con el avance de la tecnología, estos nanocristales de material semiconductor están destinados a reemplazar al material semiconductor en estado masivo como silicio, telurio de cadmio o CIGS. Esta idea de la celda solar basada en puntos cuánticos con una formulación teórica se empleó para el diseño de una celda solar PIN sobre el sistema de autoorganización en arseniuro de galio o arseniuro. Luego tenemos las celdas solares de polímero PSC. Son generalmente celdas solares flexibles debido al sustrato polimérico. Los primeros PSC fueron inventados por el Grupo de Investigación de Tang y colaboradores en el Laboratorio de Investigación de Kodak. Un PSC se compone de capas funcionales delgadas conectadas en serie recubiertas de una lámina o cinta de polímero. En 2000, Heger, McDiarmid y Shirakawa obtuvieron el Premio Nobel de Química por descubrir una nueva categoría de materiales poliméricos conocidos como polímeros conductores. Yu y colaboradores mezcló PPB, C60 y sus otros derivados para desarrollar la primera celda solar polimérica y obtener una alta eficiencia de conversión de energía, desencadenando el desarrollo de una nueva era de los materiales poliméricos para capturar energía solar. Celdas sensibilizadas por tinte o DSSC. La primera celda solar así fue presentada por Michael Gratzel en el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Estas generalmente emplean moléculas de tinte entre los diferentes electrodos. Consta de 4 componentes: electrodo semiconductor, sensibilizador de colorante, mediador redox y un contraelectrodo. Hasta la fecha, las células más exitosas de este tipo son las celdas desarrolladas por Gratzel y colaboradores. Se puede ver una vista esquemática de la sección transversal de este tipo de celda. Sus desafíos incluyen la degradación de las moléculas de tinte y, por lo tanto, problemas de estabilidad. Esto se debe a la mala absorción óptica de los sensibilizadores, lo que da como resultado una mala eficiencia de conversión. Además, el recubrimiento con una capa de barrera también puede encarecer la fabricación y reducir la eficiencia. Celdas solares concentradas. La concentración fotovoltaica o CPV se ha establecido desde la década de 1970. Su principio es recolectar una gran cantidad de energía solar en una pequeña región sobre la celda solar fotovoltaica mediante el uso de grandes espejos y lentes. Se puede clasificar en celdas solares de concentración baja, media y alta.
Sus ventajas son eficiencia de celdas solares mayor a 40%, ausencia de partes móviles, ausencia de masa térmica, tiempo de respuesta rápido y puede escalarse a una variedad de tamaños. Y finalmente, celdas solares basadas en perovskita. Las perovskitas son una clase de compuestos definidos por la fórmula que se ve en pantalla, donde X representa un halógeno como yodo, bromo, cloro, y A y B son cationes de diferente tamaño. Pueden tener una eficiencia de hasta el 31% y se predice que pueden desempeñar un papel importante en las baterías de automóviles eléctricos de próxima generación, según una investigación realizada por Volkswagen. Sin embargo, uno de sus problemas actuales son su estabilidad y durabilidad. A continuación, pasamos con los conceptos y principios físicos. Cuando un semiconductor topado se expone a radiación electromagnética, se desprende del mismo un fotón, que golpea un electrón y lo arranca, creando un hueco en el átomo. Normalmente el electrón encuentra rápidamente otro hueco para volver a llenarlo, y la energía proporcionada por el fotón, por lo tanto, se dispersa en forma de calor. El principio de una célula fotovoltaica es obligar a los electrones y a los huecos a avanzar hacia el lado opuesto del material, en el lugar de simplemente recombinarse. En él así se puede producir una diferencia de potencial y por lo tanto la tensión entre las dos partes del material, como ocurre en una pila, por ejemplo. Se crea un campo eléctrico permanente a través de la unión Pn entre dos capas dopadas respectivamente, P y N, en las células de silicio, que son mayormente utilizadas en... Este es el caso del material conductores, como el cobre y la plata, u otros, ya que los electrones se llenan en los estados disponibles, de modo que la banda más alta está llena solo parcialmente. Los electrones en esta banda, que se llaman banda de conducción, son libres de ser conducidos por el material, ya que hay estados cuánticos vacíos cercanos en su banda de energía. Pero los electrones de la banda inferiores llenas no pueden moverse, ya que no hay estados libres cercanos, donde de acuerdo con una regla de la mecánica cuántica, solo los electrones pueden ocupar un estado de energía cuánticos de un solo átomo. El principio de exclusión de Pauli establece que no puede existir dos partículas en un mismo sistema, electrones en un mismo átomo o quarks en un hadrón, para lo cual, aunque si hubiera un tercer electrón, se violaría el principio de exclusión. Ahora, normalmente si el voltaje es enorme, algunos electrones podrán desplazarse, porque adquirirá energía suficiente como para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción. Ahora, con respecto a la banda prohibida, está dado por la naturaleza cuántica de las bandas. Siguiente. La densidad de portadores de carga. Esta se define como el número de electrones o huecos por unidad de volumen y se calcula con la integral que se ve en pantalla, en donde D es la densidad de estados por rango de energía y F es la función de ocupación estadística, que en el caso de los electrones es la distribución de Fermi-Dirac y en el caso de los huecos sería 1 menos la distribución de Fermi-Dirac. A partir de esto se puede hallar la densidad de electrones N y la de huecos P, como se ve en pantalla, que depende de las energías de las bandas de valencia y de conducción. Siguiente. El exceso de electrones o agujeros puede introducirse en el semiconductor mediante la sustitución de la red cristalina de un átomo de impureza, que es un átomo de un número de valencia ligeramente diferente. Y precisamente este proceso se le llama dopaje. Siguiente. Tenemos así a los materiales de tipo N. Si un semiconductor recibe un átomo de impureza, si este se puede ionizar fácilmente debido a agitación térmica, de manera que pierde un electrón, este se va a ionizar de tal manera que ocasiona un número mayor de electrones y se dice entonces que se trata de una impureza donadora. Y el tipo P es cuando una impureza ocasiona que en el semiconductor exista un número mayor de huecos que de electrones. El semiconductor es denominado tipo P, ya que la impureza es receptora. En la imagen se puede apreciar así el dopaje en silicio para obtener, en el caso de A, un semiconductor tipo P y en el caso de B, un semiconductor tipo N.
Siguiente. El nivel de Fermi, bueno, cuando el material se encuentra a temperatura ambiente, los átomos dopantes son completamente ionizados y como consecuencia de ello, la ocupación en los estados disponibles en la banda de conducción aumenta si el material ha sido dopado tipo N o en la banda de valencia si ha sido dopado tipo P. Esta condición precisamente se ve reflejada en el llamado nivel de Fermi, en una cantidad que indica el nivel de ocupación máximo. Y para ello las concentraciones de electrones y huecos, cuando se han incluido impurezas, tanto tipo donadoras y aceptoras en el material, vienen dadas por las dos primeras ecuaciones mostradas en pantalla, que dependen también del exponencial de la diferencia de las energías con la energía de Fermi. Y despejando la energía de Fermi para electrones y huecos, podemos obtener la expresión de la energía de Fermi tanto para electrones y para huecos. Siguiente. La generación de pares electrón huecos. Esto ocurre cuando la energía de excitación de un electrón lo mueve a la banda de conducción, dejando un hueco que se comporta como una partícula de carga positiva. Esto puede pasar, por ejemplo, por la colisión de un fotón con el semiconductor. Ese fotón tiene que estar a una energía superior al gap entre bandas. Ese fenómeno se puede modelar a través del coeficiente de absorción. Siguiente. Se puede modelar el paso de luz por el material asumiendo que se atenúa de manera exponencial, siendo el parámetro de atenuación lo que se denomina como coeficiente de absorción, alfa. En la imagen se observa cómo este coeficiente es nulo para energías mucho menores a la energía del gap y teóricamente debería hacerse no nulo justo en el punto en donde los fotones superen precisamente la energía del gap. Siguiente. Para la generación de estos pares electrón huecos hay dos tipos de procesos, dependiendo del tipo de gap del semiconductor. En el gap directo significa que los valores extremos de la banda de valencia y de conducción están alineados en el mismo punto del espacio recíproco. Por ello solo se necesita la interacción de un fotón para crear un par electrón hueco. Siguiendo las leyes de conservación, se dice que el coeficiente de absorción es proporcional a la raíz de la energía sobrante. Siguiente. En el gap indirecto se requiere un desplazamiento en el espacio recíproco, por lo que aparte del fotón que tiene muy poco momento, es necesaria la participación de un fonón, ya sea por emisión o por absorción. Las leyes de conservación conducen a un coeficiente de absorción proporcional al cuadrado del sobrante de energía, siendo el signo más o menos dependiendo de si es la emisión o absorción de un fonón. Siguiente. En una celda solar, la recombinación actúa para restaurar la población de pares electrón-hueco generada por la luz que no está en equilibrio a su valor de equilibrio térmico. Así existen distintos tipos de recombinación, por ejemplo, la recombinación radiativa, que se denomina también recombinación de banda a banda. Esta resulta de la recombinación de un electrón en la banda de conducción con un hueco en la banda de valencia, lo que resulta en la emisión de un fotón en la energía de banda prohibida. La tasa de recombinación radiativa espontánea de un semiconductor depende entonces del flujo de fotones del material, así como del coeficiente de absorción del material. Si en la transición se verifica que la cantidad de movimiento del electrón y del hueco son diferentes, la transición se llama indirecta. Si esto no ocurre, la transición será directa. Para el caso de la recombinación Auger, es un proceso no radiativo en el que la energía del portador fotogenerado no se disipa por emisión de fotones, sino por el aumento de la energía cinética de otro portador libre. Por ejemplo, la colisión de dos electrones, que puede resultar en la recombinación de uno de los electrones con un hueco, y la energía resultante se pierde para aumentar la energía cinética del segundo electrón. Esta energía cinética se disipa rápidamente a través del proceso de termalización, donde el electrón emite múltiples fotones y vuelve a una energía cercana al borde de la banda. Siguiente. La recombinación no radiativa, en la que las trampas de electrones y huecos pueden capturar y luego emitir térmicamente portadores. Las trampas ubicadas cerca de la mitad de la banda prohibida a veces se denominan centros de recombinación. Este evento de recombinación eficaz suele ser no radiativo y las energías de captura se emiten como fonones. Y la recombinación de superficie o interfase, en la que los estados de trampa forman una distribución casi continua a lo largo de la banda prohibida,
y por lo tanto los estados de la superficie proporcionan un sumidero o una fuente para la recombinación y generación de portadores, y si no son pasivados pueden representar un mecanismo de pérdida importante en el dispositivo. Siguiente. Por naturaleza de la unión P-N, cuando los materiales de tipo P y tipo N se colocan en contacto uno con otro, la unión se comportará de manera muy diferente a como lo hace cada uno de los materiales por sí solos. Específicamente, la corriente fluirá fácilmente en una dirección, pero no en la otra, creando un diodo básico, donde la región de depleción, cuando se forma una unión P-N, algunos de los electrones libres en la región N se difunden a través de la unión y se combinan con los huecos para formar iones negativos. De esta manera dejan detrás los iones positivos en lugares donantes de impurezas. Algunos detalles de esa región es que en la región del tipo P hay huecos en las impurezas, aceptándolas, y en la región de tipo N hay electrones adicionales. Cuando se forma la unión P-N, algunos electrones de la región N que han alcanzado la banda de conducción están libres para difundirse a través de la unión y se combinan con los agujeros libres. Al llenar un agujero se crea un ion negativo y este deja atrás un ion positivo en el lado N. Con ello se acumula una carga a lo cual esta está espaciada, creando una región de depleción a la cual impide más transferencia de electrones, a menos que se haya ayudado por medio de una polarización directa sobre la unión. Las propiedades de una homojuntura PN. La unión PN es el corazón de muchas celdas solares y las variaciones de este concepto, como la heterounión y los dispositivos de contacto selectivos, dan cuenta de que existen muchos tipos adicionales de celdas solares. Las uniones se pueden formar ya sea por difusión de dopantes de un tipo opuesto o epitaxialmente, es decir, usando métodos de deposición química o física. Se considerará para este caso solo una unión PN epitaxial abrupta. En la figura que vemos en pantalla podemos ver un diagrama de banda de una unión PN que muestra el nivel de Fermi, la región de agotamiento y el voltaje de difusión. Cuando están separados, las regiones de tipo N y tipo P se describen mediante estadísticas de equilibrio térmico, como podemos ver en pantalla, que solo depende del número de portadores, tanto en el lado P como en el lado N. Después del contacto, debido al gran desequilibrio en el tipo del portador entre las dos regiones, los electrones fluyen hacia la izquierda y los huecos hacia la derecha. Pero esto deja iones donantes y aceptores ionizados sin compensar, es decir, una carga espacial fija a cada lado de la unión. Esta carga fija crea luego un campo eléctrico a través de la unión que se opone al movimiento del portador, y en el equilibrio, la corriente de difusión neta a través de la unión está equilibrada por la corriente de deriva. Además, el nivel de Fermi en ambos lados ahora es igual y el campo incorporado, creado por la carga espacial fija, conduce a una barrera de energía. Además, en la figura también se observa que la concentración de portadores libres disminuirá rápidamente en la vecindad de la unión, y esta es la llamada región de agotamiento, porque la mayor parte de la población de portadores libres se agota y solo queda la carga espacial ionizada fija. Siguiente. El voltaje de difusión también se puede encontrar si consideramos la diferencia entre la función de trabajo para cada lado de la unión. Entonces podríamos relacionarlo con el cambio de energía respecto a la energía de Fermi. Así, la diferencia de energía de Fermi puede entonces relacionarse con los niveles de dopaje de equilibrio en cada lado de la unión, como indica la segunda ecuación. Y si se aplica un voltaje externo, un voltaje VA, a esta unión, el voltaje integrado o el voltaje de la juntura se modificará con la diferencia del voltaje de difusión menos el voltaje integrado. Siguiente. La característica IV en una celda solar. Esto se refiere a la relación entre la intensidad de corriente y el voltaje sobre la juntura. Sabiendo que la recombinación de electrones y huecos se da a una distancia media L, se puede formar una ecuación de continuidad
que es la primera que ven, en donde G y R son la tasa de generación y de recombinación respectivamente. Siguiente. Para tomar en cuenta las formas de estas tasas de generación y recombinación, primero se toma en cuenta la recombinación radiativa con la fórmula que está en pantalla, que es proporcional a un término exponencial que depende del voltaje de la juntura. Para la tasa de generación se van a tomar dos términos que son precisamente la tasa de generación por corriente de fotocorriente y la tasa de generación radiativa. Siguiente. Reemplazando ambas expresiones para J, se llega a un término exponencial y un término adicional en la integral que se denomina precisamente fotocorriente y la cual se puede calcular a partir del flujo de fotones y de la eficiencia cuántica, como en la primera ecuación, o a partir del coeficiente de absorción, como en la segunda ecuación. Siguiente. Así, se puede hallar la relación IV en una celda solar que va a ser un término exponencial con un término que desplaza verticalmente la gráfica. Siguiente. Los parámetros característicos de una celda solar son el voltaje de circuito abierto, que se obtiene haciendo la corriente cero de la relación IV, donde el voltaje obtenido es precisamente el voltaje de circuito abierto. Y con la expresión mostrada en pantalla, la cual bajo condiciones de iluminación constante, la relación de corrientes es una función suficientemente fuerte de la temperatura de la celda. Y la celda solar normalmente muestra un coeficiente de temperatura negativo del voltaje de circuito abierto. La corriente de cortocircuito, que se obtiene interconectando las dos terminales de la juntura por medio de un cable de tal forma que la diferencia de potencial entre estas sea cero, podemos obtener una expresión de la relación IV, por lo cual la corriente de cortocircuito simplemente será el negativo de la fotocorriente. La eficiencia máxima, cuando la corriente de potencia máxima entregada por una celda solar es obtenida ajustando el rectángulo más grande debajo de la característica de corriente voltaje, como podemos ver en la figura de la derecha, donde podemos definir el punto de máxima potencia para la densidad de corriente de carga y la tensión como la derivada de la corriente respecto al voltaje. Siguiente. Para una característica de corriente de voltaje puramente exponencial, como para la recombinación radiativa, también teníamos una expresión para esta derivada. Y bueno, con la relación de corrientes podemos obtener una expresión para la corriente de máxima potencia. Asimismo, el punto de máxima potencia para el voltaje, la solución puede ser encontrada mediante técnicas numéricas. Si definimos ahora finalmente a un factor llamado factor de llenado, simbolizado como FF, esta es una medida de que también se ajusta el rectángulo de potencia máxima debajo de la característica. Vemos que este factor depende tanto de la corriente de máxima potencia como el voltaje de máxima potencia, así como las principales características de la celda solar, como son la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Los valores del factor de llenado de buenas celdas solares están entre aproximadamente 0.8 y 0.9. Donde recalcaremos que el panel solar fotovoltaico está constituido por varias celdas fotovoltaicas conectadas entre sí, que son los responsables de transformar los fotones emitidos por la luz en electricidad. La condición de las celdas solares pueden representarse de varias formas, entre las que se destacan las conexiones en serie o paralelo, para alcanzar el potencial nominal del panel. Ahora, con respecto al modelo eléctrico de una celda solar, se muestra el circuito equivalente de una celda solar, que está representada mediante la ecuación, a la cual esta contiene el circuito equivalente de una celda solar ideal, formada por una fuente de corriente IPV que es directamente proporcional a la radiación solar. La corriente IOS es la corriente asociada al diodo equivalente, compuesta por la corriente de saturación inicial, o I, dependiente de los parámetros como el voltaje térmico, VT, y el coeficiente
de idealdad. El efecto de la potencia de pérdida asociada a la celda está representada mediante la resistencia serie y paralelo, como es denotado RS. Es la suma de todas las resistencias asociadas en serie, que afecta fuertemente al desempeño de una celda solar, a lo cual esta se opera en una región de fuente de voltaje, donde la resistencia RP está asociada a la corriente de fuga del diodo que influye cuando se opera en las regiones de fuente de corriente. Donde los efectos de resistencia parásitas son esos efectos resistivos de las células solares, a lo cual esto reduce la eficiencia de la célula solar mediante la disipación de potencia en las resistencias. Las resistencias parasitarias son comunes, son las resistencias en serie y las resistencias SNUT. La inclusión de la resistencia en serie y SNUT en el modelo de célula solar se muestra como vemos en la figura, donde la resistencia parásita en serie o SNUT es en un circuito de una célula solar. El efecto de la recombinación por impurezas. En la derivación de la relación IV solo se tomó en cuenta la recombinación radiativa, pero si se añade la recombinación por impurezas se tiene que añadir otro término exponencial. Estos dos términos se pueden modelar en un circuito como diodos, mientras que la fotocorriente se modela como una fuente de intensidad, como se ve en la figura. Siguiente. Finalmente, añadiendo el efecto de las resistencias parásitas, se tiene un circuito teóricamente equivalente a una celda solar, cuya relación entre intensidad y voltaje se aprecia en la ecuación. La eficiencia de una celda solar se puede definir como la potencia producida respecto a la potencia recibida, siendo la primera, como se mencionó, el producto del factor de llenado por la corriente en cortocircuito y el voltaje en circuito abierto. Estos dos últimos términos dependen implícitamente de la temperatura. La variación de la potencia con la temperatura se tiene que una contribución de la intensidad de cortocircuito es despreciable, por lo tanto solo se considera el voltaje en circuito abierto. En general, si se conoce el voltaje a una intensidad y una temperatura dada, se puede hallar la potencia a temperaturas cercanas con el procedimiento que se observa en pantalla. En la figura se ve precisamente cómo la potencia tiene diferentes picos dependiendo de la temperatura, siendo mayor la potencia posible si es que la temperatura es menor. Optimización de las características principales de una celda solar. Para el aumento en la corriente de cortocircuito se requiere aumentar la eficiencia cuántica, que es una cantidad que corresponde a la razón entre el número de electrones producidos en un circuito externo y el número de fotones incidentes con cierta longitud de onda. Pero a su vez esto se consigue aumentando la cantidad de pares electrón-hueco que son generados por parte de la luz incidente. Este aumento se consigue también mejorando la capacidad de absorción de la celda al emplear materiales ya sea con mejores coeficientes de absorción o aumentando la trayectoria que debe viajar la luz dentro de la celda, es decir, con un diseño óptico adecuado. El aumento en el voltaje de circuito abierto, si suponemos que la relación entre corrientes es mucho mayor a 1, para aumentar el valor del voltaje, por lo tanto, es necesario reducir la corriente. Esto puede ser logrado aumentando los tiempos de recombinación de portadores minoritarios por su relación con las longitudes de difusión Ln y Lp, sin que tau tienda a infinito para que puedan generarse pares electrón hueco en las dos regiones. Además, si tenemos en cuenta que el valor máximo del voltaje de circuito abierto se corresponde con el voltaje de difusión, podemos observar que a medida que disminuye, tau aumenta, es decir, el voltaje, el dopaje se reduce. Y como la corriente también depende del área, es decir, el área de los contactos que llevan la corriente hacia el exterior, también puede ser reducida lo máximo posible. Siguiente. El aumento en el factor de llenado, en vista de su dependencia directa con el voltaje de circuito abierto, un aumento en tal voltaje corresponde a un mejor factor de llenado. Esto a su vez se puede conseguir eliminando los factores que disminuyen la fotocorriente. Como la resistencia en serie es el elemento que afecta directamente
a la corriente, es necesario mejorar los contactos entre superficies de materiales para reducirla. En pantalla podemos ver una buena aproximación donde se muestra el efecto de la resistencia en serie sobre el factor de llenado. Algunos factores más que afectan el desempeño de una célula solar o panel fotovoltaico. Existen muchos factores internos o como externos que no siempre podemos controlar y que puede variar mucho por las condiciones de limpieza, exposición del medio ambiente, hasta incluso las temperaturas de una célula solar. Por lo cual mencionaremos factores internos que afectan al panel solar, como la temperatura de funcionamiento del panel solar o el efecto de reflexión y suciedad en la superficie de los paneles solares, dado que estos tienden a ensuciarse y esto afecta mucho al desempeño de estas mismas. Factores externos que afectan al panel solar: condiciones climáticas, dado que en ambientes oscuros y nublados no se recomienda el uso de paneles solares como una fuente de energía, porque no podremos aprovechar la radiación directa, donde el ángulo de inclinación de los paneles fotovoltaicos determina mucho qué tanto de radiación directa pueda llegar a estos mismos. Ahora se va a hablar sobre las tecnologías de las celdas solares, comenzando por las celdas solares de primera generación, eh, que constan de las celdas solares de silicio y las celdas de arsenio de galio. Estas se llaman de primera generación ya que es la tecnología fotovoltaica más antigua que estuvo disponible en el mercado. Estas últimas, las celdas de arsenio de galio, tienen varias ventajas respecto al silicio, ya que tienen un gap directo. Además que necesitan menor material y soportan condiciones ambientales más duras. Sin embargo, las celdas de silicio son más usadas comercialmente y esto es debido a su disponibilidad. La abundancia relativa de silicio en la corteza es del 29.5%, mientras que la del galio y del arsénico son 0.019 y 0.00017% respectivamente. Por otro lado, el costo de manufactura es menor para el silicio, y las celdas de silicio pueden ser producidas con silicio monocristalino o policristalino, teniendo cada tipo sus ventajas y desventajas. Siguiente. Las células solares monocristalinas. Algunas ventajas y desventajas de estas células monocristalinas destacan por estar fabricadas con silicio de muy alta pureza. Por esta razón, este tipo de celdas de color negro son las más eficientes, también en términos de espacio, lo que se produce en la práctica de instalaciones más pequeñas. Se restringen por su color oscuro y sus bordes redondeados, con el mayor nivel de eficiencia en el mercado, que pueden alcanzar al 20%. Las células monocristalinas son las más adecuadas para su instalación en zonas donde la exposición a la luz solar no es muy alta, por su alto rendimiento en estas condiciones, donde la vida útil de este tipo de células, con garantía en muchos casos de 25 años y capacidad para funcionar hasta 50, es en otra de las ventajas de los paneles monocristalinos, pero sin embargo, cuenta también con algunos problemas con respecto a otras alternativas. Entre ellas destaca el alto precio de las células monocristalinas, que requieren de más silicio que las policristalinas, y además deriva de una pérdida de material durante este proceso, porque ya estas son fabricadas con este tipo de corte, a lo cual del mismo modo que destacamos por su buen comportamiento en situaciones de baja exposición lumínica, a lo cual este es un gran pro con respecto a las células monocristalinas. Las celdas solares policristalinas de silicio son menos costosas que las celdas solares monocristalinas de silicio, pero también son menos eficientes porque presentan redes no uniformes. El silicio policristalino es una forma de polisilicio de alta pureza que es utilizada principalmente por la industria fotovoltaica como materia prima. En la ver una estructura de una celda solar típica de común para obtener silicio policristalino de grado solar es mediante la descomposición de un gas reactivo que contiene silicio mediante calentamiento, denominado proceso Siemens, que conduce a polisilicio de alta calidad, pero a coste de un alto consumo de alta energía con un proceso de purificación química. Además, la industria solar fotovoltaica genera silicio de grado metalúrgico
mediante procesos metalúrgicos en lugar de purificación química. Finalmente, las celdas fotovoltaicas solares de silicio policristalino son el tipo más común de células solares en el mercado fotovoltaico y consumen la mayor parte del silicio policristalino producido en todo el mundo. Siguiente. Ahora hablando sobre las celdas solares de películas delgadas, este tipo de celda es considerada la segunda generación de celdas solares. Son un conjunto de capas de películas delgadas de semiconductores depositadas en un sustrato. Los grosores de esas películas pueden variar desde los nanómetros hasta el orden de los micrómetros. Estas celdas tienen como ventaja su gran flexibilidad y alta tolerancia a la radiación, además que son más baratas para la producción en masa. Sin embargo, estas tienen una eficiencia baja en comparación con las celdas de silicio, además que requieren de más espacio. Siguiente. Los tipos de celda de película delgada depende de los materiales de los que está compuesto. Entre estos tenemos los de silicio amorfo, las de telururo de cadmio, las de selenuro de cobre, indio y galio o SIGS, y las celdas solares orgánicas, además de las celdas con colorantes. Siguiente. Las celdas solares de silicio amorfo, en vista de que el silicio amorfo es una estructura de silicio no cristalina y por lo tanto desordenada, la tasa de absorción de la luz es 40 veces mayor en comparación con las células solares monocristalinas de silicio. Estos tipos de celdas solares se clasifican como celdas solares de películas delgadas porque una o varias capas de materiales de celdas solares se depositan sobre el sustrato. Para formar un módulo basado en la celda solar de silicio amorfo, se tiene que depositar una capa delgada de silicio de aproximadamente 1 micrómetro sobre el sustrato, como metal o vidrio. Para un sustrato de plástico, una película delgada de silicio amorfo se deposita a una temperatura muy baja. La estructura de la película delgada de silicio amorfo consta de capas P y N en una sola secuencia, como se puede observar en la imagen de la izquierda. Además, la aplicación de capas más delgadas mejora la estabilidad, pero disminuye la absorción de luz y por lo tanto afecta la eficiencia de la celda fotovoltaica. Esto precisamente ha llevado a las industrias a producir dispositivos de triple capa que consisten en celdas P y N ensambladas una en el vértice de otras. Se han fabricado también células solares de película delgada que utilizan óxido de silicio amorfo hidrogenado para mejorar la transmitancia en rangos visibles, esto de 500 a 800 nanómetros. En las tablas de la derecha se pueden apreciar, por ejemplo, la tabla de características de parámetros de rendimiento de la celda solar de silicio amorfo ultrafino, con un grosor de capa I distinto. Además, el dopaje de germanio en las celdas solares tradicionales de película delgada hidrogenada mejora la eficiencia de conversión de energía de una celda solar. Por ejemplo, una tensión de circuito abierto de 0.58, una densidad de corriente de 20.14 mA y un factor de llenado de 0.53 ofrecen una alta eficiencia de conversión de potencia de hasta 6.26%. Celdas fotovoltaicas de teluro de cadmio. La denominada fotovoltaica de teluro de cadmio es una tecnología basada en la utilización de compuestos como una película delgada que absorbe y convierte la luz del sol en electricidad. Representa el mayor porcentaje de producción comercial de módulos de película delgada e igualan en la eficiencia al silicio multicristalino. Con estos costos mejorados, su principal ventaja es de que requiere de mucho menos recursos por una alta eficiencia, y con 100 veces menos de material de películas delgadas se logra absorber la misma cantidad de luz que con células hechas de silicio. Esta innovación ha sido crucial para el desarrollo de tecnologías, puesto otorga la oportunidad de hacer módulos semitransparentes aptos para ventanas, paredes y edificios, ya que deja pasar la luz de forma natural, y gracias a su flexibilidad, las tejas solares y otros elementos para techos que funcionan como generadores se pudieron implementar a bajo costo y están estandarizados en el mercado, al cual por sus ventajas para el medio ambiente son muy relevantes para estas. Y el compuesto resultante posee cualidades distintivas del cadmio y teluro, evaluados por separado, siendo el primer
compuesto menos tóxico que el cadmio puro. Según la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, el telluro de cadmio no está clasificado como nocivo en contacto directo con las personas y se ha reducido mucho su toxicidad para la vida acuática. Y lo cual este es un muy buen partido del telluro de cadmio y está estandarizado en la producción al comercio. Células solares de cobre, indio, galio y selenurio. Una celda solar de cobre, indio, galio y selenurio, o celda CIGS, una celda solar de película delgada, se fabrica depositando una fina capa de cobre, indio, galio y selenurio sobre una base de vidrio o plástico, junto con electrones en la parte delantera y trasera para recoger la corriente. Debido a que el material tiene un alto coeficiente de absorción y absorbe mucho la luz, se requiere una película mucho más delgada que las de otros materiales semiconductores. CIGS es una de las tres principales tecnologías fotovoltaicas de películas delgadas. Las otras dos son el telenuro de cadmio y el silicio amorfo. Al igual que estos materiales, las capas de CIGS son lo suficientemente delgadas como para ser flexibles, lo que le permite depositarse sobre sustratos flexibles. Sin embargo, como todas estas tecnologías normalmente utilizan técnicas de deposición a altas temperaturas, el mejor rendimiento normalmente proviene de las células depositadas sobre vidrio, aunque los avances de la posición a baja temperatura de las células CIGS han borrado gran parte de esta diferencia de rendimiento, donde éstas superan al polisilicio a nivel de celda. Sin embargo, la eficiencia de su módulo es aún más baja, debido a una mejora. Y también somos conscientes de las propiedades en la estructura de un dispositivo CIGS, como muestra en la imagen. Las celdas solares orgánicas son un tipo de celda construida a partir de compuestos orgánicos, mayormente polímeros como se ve en la figura. Sus moléculas están débilmente unidas por fuerzas de Van der Waals y como resultado las masas efectivas de los portadores de carga son mayores. Tienen bandas delgadas con gran densidad de estados, lo que trae consigo una baja movilidad de electrones y huecos. Por este motivo no son tan eficientes como las celdas de silicio. Estas desventajas, sin embargo, son compensadas por su bajo costo de producción, ya que están hechas de materiales fácilmente fabricables. Además, debido a su naturaleza, estos son muy flexibles y tienen la mayor tasa de absorción óptica. Siguiente. Celdas solares sensibilizadas con colorantes, que son unas celdas solares económicas que entran en la categoría de celdas solares de película delgada. Tienen varios méritos llamativos, como por ejemplo, son de fácil fabricación mediante la técnica de rollo a rollo, así como tienen un carácter económico y respetuoso con el medio ambiente al utilizar tintes naturales. Estas celdas están diseñadas y fabricadas en base a 4 tintes naturales, que son celosía cristata, azafrán, cinoglossum y cáscara de berenjena. Estas celdas solares lograron una eficiencia de conversión de energía máxima de 1.38% utilizando celosía cristata como colorante con una absorbancia máxima de 510 nanómetros, como podemos ver en la figura, que muestra el espectro ultravioleta de tintes naturales. La perovskita es un mineral del grupo de los oxácidos. Según la clasificación de Struve, es un trióxido de titanio y de calcio, en un mineral relativamente raro en la corteza terrestre. La perovskita se cristaliza en el sistema cristalino ortorrómbico. Se encuentra en contacto con rocas metamórficas. Se llama también perovskita un grupo general de cristales que presenta la misma estructura. Recientemente se ha empleado la perovskita en la fabricación de celdas solares de películas delgadas. Desde entonces, la eficiencia de conversión de la luz solar en energía eléctrica de las células solares de perovskita se ha disparado y el récord de elaboración se sitúa en más del 25% de eficiencia. Los investigadores también están combinando células solares de perovskita con células solares de silicio convencionales. La eficiencia récord de estas células dan a perovskita sobre silicio son actualmente del 29%, superando el récord de 27% de las células de silicio convencionales. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas que las materias primas requieren para producir esta perovskita
semiconductoras son muy baratas. Además, necesita una capa muy delgada de perovskita de una célula solar, lo que resulta en costos de materiales aún más bajos. La perovskita se puede aplicar con un proceso de deposición relativamente simple. La capa de la perovskita se puede depositar a bajas temperaturas, lo que también mantiene bajos los costos de producción. Algunas desventajas son que los materiales de perovskita, para generar estos, requieren de energía, a lo cual contienen algo de plomo, que es el contaminante. Sin embargo, la industria está trabajando en formas de reducir la toxicidad potencial de la perovskita, donde las células solares de la perovskita aún no están listas a escala comercial. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Es que la perovskita son materiales con estructuras cristalinas específicas que exhiben un efecto fotovoltaico, a lo cual es la electricidad de la luz solar. Estos materiales tienen el potencial de revolucionar la industria, sobre el cual aumenta a gran medida de la eficiencia y reducir los costos de fabricación de paneles solares fotovoltaicos. Eso sería. Las celdas solares sensibilizadas con puntos cuánticos. En primer lugar, los puntos cuánticos se refieren a nanomateriales semiconductores que tienen un tamaño inferior a 10 nanómetros. La arquitectura de una celda como esta se deriva directamente de las celdas solares sensibilizadas con colorantes utilizando los puntos cuánticos para reemplazar las moléculas de tinte orgánico como el material que capta la luz. Este tipo de celdas está compuesta por un fotoánodo sensibilizado con puntos cuánticos, un electrolito y un contraelectrodo, como se puede ver en la imagen de la derecha. Siguiente. La curva corriente-voltaje generalmente se usa para determinar la eficiencia de conversión de una celda solar, como ya lo habíamos mencionado antes, mostrando la relación entre la corriente de salida y el voltaje de la celda solar bajo irradiación. Los valores tanto de densidad de corriente y el voltaje de circuito abierto representan la capacidad máxima de salida de fotocorriente y fotovoltaje de la celda respectivamente. Así, en la figura se puede ver una ilustración esquemática de la estructura del dispositivo de celda solar sensibilizada con puntos cuánticos. Podemos encontrar algunas vías de medición del desempeño fotovoltaico, como la eficiencia de conversión de la celda solar y la eficiencia cuántica externa, que está dada por el número de electrones generados dividido por el número de fotones monocromáticos incidentes. Siguiente. Ahora hablando sobre las celdas solares con heterojunturas o heterouniones, definiendo una heterounión es simplemente el contacto entre dos materiales con distintos tipos de gaps. Como ejemplo, se puede crear una celda de heterojuntura de alta eficiencia creciendo dos películas delgadas de silicio amorfo, uno dopado y uno intrínseco, a ambos lados de silicio monocristalino. Esto combina las ventajas de la absorción por películas delgadas y las propiedades de pasivación del silicio amorfo con los beneficios de las celdas de silicio cristalino, llegando relativamente a altas eficiencias, del orden de 25%, a menores costos de producción. Siguiente. Como distintos tipos de heterouniones se tienen uniones entre semiconductor y semiconductor y entre metal y semiconductor. Si el contacto es entre dos semiconductores, se puede tener diferentes configuraciones dependiendo del alineamiento de las bandas entre ambos semiconductores. Por ejemplo, si es que la banda prohibida de uno es más grande que la del segundo y la encierra, este se tiene como un straddling gap. En el caso de la primera imagen, se ve cómo sucede esto. Si es que ambas bandas se solapan, pero no en su totalidad, se tiene un staggered gap. Y si no se solapan, se tiene un broken gap. El comportamiento y alineamiento de las bandas cerca de la interfaz varía, aunque se tienen varios modelos y heurísticas que predicen este comportamiento. Este tipo de contacto se realiza principalmente para reducir y eliminar las corrientes de recombinación que se forman en las homojunturas.
Pero si se realiza un contacto entre metal y semiconductor, el metal permite el transporte de carga sin obstáculos. Por eso es importante que este no agote a los portadores de carga del semiconductor adyacente. El comportamiento de una celda solar se puede lograr con un semiconductor con dos contactos metálicos: un contacto óhmico que provee de portadores mayoritarios y un segundo contacto que causa agotamiento de portadores minoritarios y acumulación de portadores minoritarios. Este segundo contacto es llamado contacto Schottky. El contacto Schottky tiene la ventaja de que el intercambio de portadores está inevitablemente unido con una gran recombinación en el contacto metálico. Para reducir esta recombinación de superficie se puede insertar una capa de óxido entre el metal y el semiconductor y es llamado contacto MIS por Metal Insulator Semiconductor. Los diagramas de banda se pueden ver en las figuras de abajo. Siguiente. Ahora hablando de sistemas fotovoltaicos, primero vamos a ver lo que son sus elementos. Y un sistema fotovoltaico es el encargado de transformar la energía solar en energía eléctrica a través de la conversión fotovoltaica. Las celdas solares normalmente son conectadas en serie debido a su delicadeza, tienen que ser protegidas encapsulándolas en un módulo solar que consta de una cubierta de vidrio templado y otros materiales que son capaces de soportar las condiciones ambientales. Esta cadena de módulos es lo que comúnmente se conoce como panel solar. Existen diferentes monturas para estos paneles dependiendo del lugar donde se instalen, ya que una superficie horizontal va a ser distinta a una superficie más inclinada como en un tejado. Un elemento que es opcional es el rastreador solar, también llamado seguidor solar, que como su nombre indica es un sistema que opera de tal forma que siempre esté de cara al sol. Esto a su vez maximizaría el área que recibe la irradiancia solar, lo que aumentaría la potencia generada y durante el día llegando a aumentar la energía generada de un 20 a un 30%. Aunque solo son de gran utilidad si es que la zona recibe mayormente radiación directa, ya que si existe radiación difusa, el seguidor no presenta gran cambio. Los sistemas fotovoltaicos también necesitan una forma de convertir la corriente directa producida en los paneles a corriente alterna para su uso en la red pública. Esto se logra con los inversores que transforman DC a AC. Algunas instalaciones tienen microinversores en cada panel. Finalmente, la energía producida durante el día y que fuese excedente puede almacenarse en baterías que tienen la capacidad suficiente para poder funcionar durante varios días. La conexión con estas baterías debe darse a través de un controlador de carga para evitar repentinas descargas o sobrecargas que puedan afectar al sistema y reducir su vida útil. Siguiente. Finalmente, los tipos de sistemas fotovoltaicos. Tenemos tres principales tipos. En primer lugar, los sistemas fotovoltaicos autónomos, que también se denominan sistemas fotovoltaicos fuera de la red, porque dependen únicamente de la energía solar. Estos sistemas consisten solo en módulos fotovoltaicos y una carga, o también pueden incluir baterías para el almacenamiento de energía. Cuando se utilizan estas baterías, se tienen que incluir controladores de carga que desconectan las baterías de los módulos fotovoltaicos cuando están completamente cargadas y pueden desconectar la carga para evitar que las baterías se descarguen por debajo de cierto límite. Asimismo, las baterías deben tener capacidad suficiente para almacenar la energía producida durante el día y que pueda ser utilizada durante la noche o en periodos de mal tiempo. Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, que están conectados a la red a través de inversores, que convierten energía de DC en electricidad de AC. En sistemas pequeños, como los instalados en casas residenciales, el inversor está conectado al tablero de distribución, desde donde la energía fotovoltaica generada se transfiere a la red eléctrica o a los aparatos de AC de la casa. En principio, estos sistemas no necesitan baterías, ya que están conectados a la red, que actúa como un amortiguador al que se transporta el exceso de energía fotovoltaica. Pero la red también suministra electricidad a la casa en momentos de generación insuficiente de energía fotovoltaica. Y los sistemas fotovoltaicos híbridos. Un sistema híbrido que combina la energía fotovoltaica con otras formas de generación de energía. Generalmente es un generador diésel. También se puede utilizar biogás. Y otra forma de generación de energía suele ser un tipo que puede modular la salida de energía en función de la demanda. Sin embargo, se puede utilizar más de una forma de energía renovable, o eólica y solar. La generación de energía fotovoltaica sirve para reducir el consumo de combustible no renovable. Siguiente. Estas son las referencias utilizadas y muchas gracias.